Bueno, para finalizar esta recorrida que hemos hecho amplia por la farmacología cardiovascular, todavía no hemos visto inotrópicos, pero eso lo veremos en la materia de insuficiencia cardíaca. Avanzaremos con diuréticos y antidiuréticos en farmacología cardiovascular. Y vamos a empezar con un caso clínico, dado que con frecuencia subestimamos el efecto clínico de los diuréticos. Vamos a presentar una mujer de 27 años que ingresó por astenia profunda, muy cansada, eh, con paresia de extremidades inferiores, calambres y mialgias hasta impedirle deambular. Incluso la paciente presentó un episodio sincopal, solo 27 años, ¿sí? Este es el electrocardiograma de ingreso de esta señora al área crítica, donde se ve un bloqueo completo de rama derecha como cuestión basal, una arritmia posiblemente supraventricular de tipo FA, con un QRS realmente muy marcado. A esta paciente con diagnóstico de taquiarritmia supraventricular con QRS ancho, se le dan 3 centímetros cúbicos de lidocaína en bolo y después del bolo de la lidocaína presenta este electrocardiograma. La rama derecha básicamente pierde notablemente ángulo, tiene una onda T con una repolarización bimodal, ¿sí? Con un ensanchamiento muy marcado, ¿sí? Que básicamente corresponde a esto, corresponde a la presencia de una onda U prominente. Aquí se están sumando tanto la T como una U muy marcada, muy presente. Cuando se hace el análisis más acabado y se interroga a la paciente, acusaba edemas palpebrales y de extremidades desde los 15 años de edad, inicialmente premenstrual, pero posteriormente era prácticamente constante, lo tenía casi siempre. Reconoció usar desde hacía un año furosemida entre 40 y 120 miligramos día, aumentando dosis en las últimas 2 semanas. No presentó diarrea, negó ingesta de laxantes o de otros diuréticos. En cuanto al examen físico, marcadores, la paciente estaba marcadamente desanimada, fuertemente deshidratada, con una frecuencia cardíaca elevada de 118 y una presión arterial relativamente normal, así como estaba discretamente taquipneica, piel y mucosas secas, resto de la semiología normal. En cuanto al examen físico, en cuanto al laboratorio, perdón, lo que resaltaba era un sodio de 135, potasio de 2 miliequivalentes por litro y cloro de 86,8 miliequivalentes por litro. El resto del laboratorio, función renal, albúmina, calcemia, era prácticamente normal. 41 días post ingreso, los electrolitos plasmáticos estuvieron dentro de límites normales y el Kris de creatinina era de 97. Recibió solución salina, cloruro de sodio, potasio y sulfato de magnesio, agregándose después de la corrección intravenosa del ionograma, potasio oral, de lo cual recibió 37 medicamentos diarios únicamente. Claramente, esto se trata de una paciente intoxicada crónicamente con diuréticos, con onda U, hipocalemia severa y lo que se llama parálisis periférica hipocalémica, muy frecuente, sobre todo en el verano, en mujeres que pretenden adelgazar para que les entre el traje de baño en la playa. Esto es algo que se ve frecuentemente. En cuanto a la homeostasis hídrica, ustedes saben, ingerimos aproximadamente 2,2 litros de agua por día y nuestro metabolismo agrega 300 centímetros cúbicos
de agua diaria, dado que la glucosa oxidada da CO2, agua y ATP. Se pierden por piel y por pulmones aproximadamente 0,9 litros, 1 litro de agua diaria, por vía urinaria 1,5 y por ese 0,1 dejando un balance neutro. En cuanto a la filtración glomerular, el glomérulo renal filtra 125 mililitros de líquido por minuto. Este es el CRIDES de creatinina. Esto se denomina filtrado glomerular. El corazón bombea en promedio 5 litros por minuto de sangre y el 25% está destinado a la perfusión renal. De ese 25%, si nosotros tenemos en cuenta que el paciente en promedio tiene un hematocrito de 45, el 55% es plasma, de los cuales fundamentalmente el 99% se reabsorbe, es decir, se filtran de ese plasma, de esos 690 mililitros por minuto de plasma, se producen 125 mililitros por minuto de orina. El 20% es filtrado. Casi todo es reabsorbido, de tal forma que solo se excreta por orina el 1% del filtrado total, generando una diuresis normal cuando es superior a 1 mililitro por cada kilogramo de peso y por hora, 1 mililitro por cada kilogramo de peso y por hora, teniendo en cuenta el término oliguria, cuando se trata de 1 a 0,5, cuando yo tengo menos de 0,5 es oligoanuria y cuando no orino nada se llama anuria. Para poder elegir el diurético adecuado, básicamente debemos saber qué mecanismos estos diuréticos interfieren. En líneas generales, las tiacidas inhiben la reabsorción de cloruro de sodio en los túbulos contorneados distales. Los ahorradores de potasio actúan en la fase distal del túbulo contorneado distal y en la rama proximal del túbulo colector, y los diuréticos de asa interfieren en el mecanismo de contracorriente, generando entonces una diuresis claramente osmótica. La pregunta del millón es si el paciente tiene síntomas congestivos evidentes. Claramente este paciente podría llegar a tener indicación de diuréticos. Tiene que tener signos clínicos de congestión, tiene que tener una evaluación de presiones de llenado en reposo elevadas y elevación de las presiones de llenado en esfuerzo eventualmente. El punto concreto es que la homeostasis, el equilibrio entre el agua que entra y el agua que sale, pone en marcha un sinnúmero de mecanismos que van a ser interferidos por los diuréticos. Por ejemplo, yo tengo una alteración de la homeostasia con un crecimiento del volumen extracelular o una acumulación de sodio. Esto incrementa la volemia, genera una distensión auricular y ventricular que fundamentalmente aumenta la liberación de péptidos natriuréticos que frenan la producción de aldosterona, que fundamentalmente frenan la producción de hormona antidiurética y generan la detención de la sed. Esto decrece la ingesta de agua, aumenta el volumen de agua eliminado por los riñones y aumentan la eliminación urinaria de sodio. Por otro lado, si yo tengo una hipovolemia bien marcada, esto va a estimular el sistema de renina-angiotensina-aldosterona, que por un lado va a incrementar la liberación de aldosterona, aumentando la reabsorción urinaria de sodio y agua, decreciendo el volumen diurético, es decir, reduciendo el volumen de orina producida, aumentando la sed y por lo tanto la ingesta de agua. Paralelamente a todo esto, tengo que la angiotensina 2 es capaz de estimular la producción de hormona antidiurética o vasopresina,
que más allá de estimular la actividad simpática, fundamentalmente genera una reabsorción de agua libre a nivel del túbulo colector, con incremento de una volemia que había empezado como decrecida. Pero también esto genera un aumento de la sed. Bien, este es un muy buen artículo, de los mejorcitos que se han publicado, La filosofía de los diuréticos, Therapeutic Use of Diuretic Agents, en junio de 2006, que se replantea la esencia del tratamiento del paciente edematoso en insuficiencia cardíaca y por qué eventualmente los diuréticos pueden llegar a ser ineficientes en cuadros como este. Entonces, la ineficiencia de los diuréticos está vinculada a una reducción de la perfusión renal, que lleva a una activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. La resistencia a los diuréticos está vinculada a un incremento del lecho de capacitancia venoso, que nos lleva a un aumento de la presión hidrostática, a una extravasación de líquidos, un aumento del líquido en el espacio intersticial y a una expansión del volumen intravascular, y esto fundamentalmente nos lleva a ganar peso, disnea y a edema generalizado. Como vamos a ver a lo largo de esta reunión y la que viene, son muchos los diuréticos que vamos a evaluar en función de su oportunidad terapéutica y en función de su efecto clínico. La pregunta que uno siempre se hace: la sobrecarga hídrica, la natremia, la presión arterial, la potasemia, la función renal de nuestros pacientes, ¿es siempre la misma? Y asociada a esta pregunta es: ¿nosotros realmente corregimos la dosis de diuréticos en tiempo y forma en función de cambios de natremia, presión arterial, potasio, función renal? Y probablemente no. Entonces aquí, en líneas generales, tenemos que adaptar el cuadro clínico a la situación general del paciente. Lo primero que uno tiene en mente son los diuréticos de máxima eficacia, los diuréticos de alta eficacia. ¿Cuándo se indican los diuréticos de alta eficacia? Básicamente cuando un paciente está moderada o severamente congestivo. ¿Cuándo clínicamente definimos a un paciente moderado o severamente congestivo, merecedor de diuréticos de alto techo? Por ejemplo, cuando tiene una ortopnea severa o moderada, cuando la presión venosa central está en casos de sobrehidratación moderada entre 11 y 15 y severa más de 16, cuando es moderada, cuando la hepatomegalia es pulsátil, logramos nosotros palpar la actividad cardíaca sobre el hígado, o cuando básicamente el hipocondrio derecho está distendido y extremadamente edematoso. Un paciente está moderadamente edematoso cuando tiene un Godet de 2 en 6 y severamente cuando está entre 3 y 4. Un paciente está severamente congestivo cuando su test moderadamente congestivo, cuando su test de caminata en 6 minutos, es decir, le hacemos un test para ver qué distancia logra caminar en 6 minutos cronometrados, en los cuales vamos a controlar todos los parámetros biológicos. Ese paciente no supera los 200 metros, es de congestión moderada, pero si no supera los 100 metros, es de congestión severa. Si hablamos de congestión evaluada por biomarcadores, tenemos que en congestión moderada, nosotros tenemos BNP entre 300 y 500, y en congestión severa, BNP de más 500. Si hablamos de placa de tórax, hay una congestión con pequeños derrames pleurales, y si hablamos de congestión severa, edema intersticial alveolar de tipo algodonoso. Cuando hablamos de imágenes en vena cava, fundamentalmente tenemos
un diámetro mayor a 2,2 centímetros, habla de gran congestión y una reducción del colapso de menos del 50% en inspiración, habla de congestión, al igual que si hablamos de cometas, hablamos más de 30 líneas Kerley-B en la evaluación ecográfica de las playas pulmonares. Estos son los pacientes que tienen congestión severa. Estos son los pacientes que estando en clase funcional C de insuficiencia cardíaca tienen indicación de diuréticos de alto techo, tienen indicación de diuréticos de ASA, tienen indicación de furosemida. Nosotros podemos clínicamente predecir qué paciente va a ser disfunción renal en función de la congestión yugular, ¿sí? Y este es un artículo bastante antiguo que evaluó 2.557 pacientes, les evaluó en función de las modificaciones de presión venosa central y filtrado glomerular, demostrando que a mayor ingurgitación yugular, menor tasa de filtrado glomerular y a mayor insuficiencia tricuspidia, menor tasa de filtrado glomerular. Es decir, la congestión derecha implica un proceso de taponamiento renal con aumento de presión en el sistema venoso renal que altera todos los dispositivos y mecanismos de gradiente, llevando al paciente finalmente a una reducción del filtrado glomerular y a la insuficiencia renal crónica. Entonces, máxima eficacia, difícil manejo, son un concepto parecido. Nosotros vamos a indicar máxima eficacia cuando tenemos este tipo de cuadros, sabiendo que lo vamos a exponer a efectos adversos muy notables, como vimos en la paciente joven que se internó recién. Los diuréticos de máxima eficacia tienen su nave insignia en la furosemida. La torsemida es un diurético que ha intentado reemplazarla con menor índice de activación neuroadrenérgica, de la cual vamos a hablar la clase que viene. El problema con estos diuréticos de altísima eficacia es que el efecto diurético del mismo es extremadamente autolimitado. Se limita en el tiempo. ¿Por qué es que se limitan el tiempo? Estos tienen un muy buen efecto de primera dosis, porque en la primera dosis yo tengo dinero para gastar. Digamos, eh, en ese sentido, cuando nosotros hablamos de diuréticos de alto techo o diuréticos de moderado techo, estos diuréticos actúan fundamentalmente evitando que el sodio sea reabsorbido de la orina y entonces el sodio arrastre agua generando balance negativo. Pero a medida que yo progreso en la dosis de diuréticos que estoy dando, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta dosis, estoy quemando el capital de sodio y por lo tanto me expongo a que el paciente progresivamente tenga una menor respuesta a las nuevas dosis de diuréticos. Hablemos dos palabras siempre con generalidades de diuréticos de mediana eficacia, ¿sí? Discriminar bien cuál es el problema que predomina en el paciente. Estos diuréticos de mediana eficacia normalmente no se utilizan para el tratamiento de la congestión cardíaca, sino que se utilizan para el tratamiento de la hipertensión arterial. Entonces, en estos casos en particular, me encuentro con pacientes levemente sobrehidratados, ¿sí? Con una ortopnea infrecuente, con una presión venosa central no mayor a 10, con apenas un bordecito hepático palpable, muy poco edema, caminan más de 200 metros en el walk-test de 6 minutos, el BNP está por 2, la placa de tórax tiene eventualmente un poco de cardiomegalia, pero no presenta congestión pulmonar. Las venas, las imágenes de vena cava tienen una vena cava con un diámetro que es menor a 2,2 centímetros y con colapsabilidad preservada.
En cuanto a las líneas Kerley y dB, los cometas pulmonares, fundamentalmente son bastante menos intensos. Estos pacientes, repito, sobre todo en los pacientes hipertensos, pueden ser tratados con aquellos diuréticos que actúan en el túbulo contorneado distal y que son fundamentalmente las tiazidas, ¿sí? Benzotiazidas como la ergotiazida, la clortalidona o la indapamida, ¿sí? La ventaja de estos diuréticos es que gastan muchísimo menos sodio, mientras que los diuréticos de alto techo gastaban una cantidad de sodio ingente, superior al 15% del sodio total, del pool de sodio total. Estos diuréticos gastan menos del 10% de ese sodio total, entre 5 y el 10% de ese sodio total. Luego tenemos los diuréticos de baja eficacia, ¿sí? Entonces, en este caso en particular, es el tipo de diuréticos que se dan para que un paciente no se congestione. No se dan para tratar la congestión, sino para prevenir la congestión. El paciente necesita un poquito de diuréticos y entonces uno se plantea cuál es el problema real de este paciente, ¿sí? El paciente no está sobrehidratado, no tiene hepatomegalia, no tiene ortopnea, no tiene edemas, camina más de 400 metros en el walk test de 6 minutos, la placa de tórax es clara, no hay trastornos de la vena cava y no tiene líneas Kerles-B. Si yo quiero que ese paciente eventualmente no se congestione, uso diuréticos de bajo techo, ahorradores de potasio, como la espironolactona o el canreonato de potasio, como la espleronone, etcétera, etcétera, etcétera. En estos casos también vamos a hablar un poco de de la acetazolamida más adelante. El problema es que las complicaciones potenciales de los diuréticos están asociadas a mecanismos que llevan a el aumento de las resistencias arteriales crónicas, el aumento del calcio, ortostatismo, hipomagnesemia, hiperuricemia, hiponatremia y elevación de la urea y de la creatinina en algunos casos, trastornos incluso de la homeostasis de la glucosa, sobre todo en pacientes diabéticos. Entonces, un paciente en diuréticos crónicos puede tener ataques de gota, hipocalemia, aumento de la creatinina, mareos, hiponatremia sintomática, eh, este, muscular cramps, ah, calambres, dificultades para la administración de su glucemia, sobre todo en pacientes diabéticos, nocturia o incontinencia. Bien, ¿dudas hasta acá? ¿Preguntas? Paramos 5 minutos. Uno de los problemas centrales es el loop retroalimentado de daño renal, resistencia a los diuréticos, diuréticos y más daño renal. Saber cuándo el diurético va a servir en un paciente crítico en ocasiones es difícil. Definitivamente la función renal puede generar un techo o una limitación en el tratamiento del paciente con insuficiencia cardíaca. Entonces, ¿hasta dónde se puede llegar con los diuréticos? Y en este sentido, nosotros tenemos que tener en cuenta un score que se llama score de rifle, ¿sí? O rifle, donde nosotros evaluamos riesgo de insuficiencia renal, presencia de injuria renal establecida, presencia de falla renal establecida, pérdida de función renal y finalmente insuficiencia renal terminal. Si nosotros hablamos de riesgo, hablamos de un aumento de la creatinina de 1,5 o un aumento del filtrado, de deterioro del filtrado glomerular del 25% respecto al esperado para ese sexo, peso y edad. ¿Sí? Estos pacientes
tienen una diuresis normalmente mayor a 0,5 mililitros por kilogramo peso por cada hora, ¿sí? En un periodo observado de 6 horas. Este es un paciente en riesgo de disfunción renal. Y esto es algo que en las áreas críticas frecuentemente pasamos por alto. Recién nos damos cuenta que el paciente está con daño renal cuando ingresa en la etapa de injuria renal. Entonces tenemos una duplicación de la creatinina basal y una pérdida del 50% del filtrado glomerular. El paciente ya no hace solo 6 horas que orina menos de 5 mililitros por kilogramo hora, sino que ya son 12 horas que orina menos de 5 mililitros por cada kilogramo peso por hora. Estas dos primeras etapas de riesgo e injuria es una etapa en la cual todavía tengo margen para uso diurético sin esperar positivamente que haya resistencia al tratamiento diurético. En cambio, si yo tengo falla, es decir, la creatinina se ha triplicado, el volumen, el filtrado glomerular se ha perdido en un 75%, tengo un ritmo diurético que en las últimas 24 horas ha sido menor a 0,3 mililitros por kilogramo por hora, o tengo anuria de 12 horas, es decir, oligoanuria, es lo que definimos clínicamente como oligoanuria, o tengo pérdida, esto ocurre durante al menos esto de tener un volumen urinario menor a 0,3 o una pérdida del 75% del clínico de creatinina, ocurre al menos durante un mes. Y finalmente, si esto ocurre durante 3 meses, hablo de disfunción renal permanente terminal. El problema es que cuando estoy en F, L o E, tengo una zona de muy alto riesgo para el tratamiento diurético. Muy alto riesgo tanto de fracaso renal como alto riesgo de resistencia concreta a los diuréticos. Entonces, aplicar el rifle me permite a mí predecir en qué momento yo voy a tener margen terapéutico seguro para el tratamiento y en qué momento entro en la zona de riesgo para el tratamiento con diuréticos. ¿Cuán frecuente es este problema? Hablemos de epidemiología. En el registro ADIR, que es un registro de insuficiencia cardíaca aguda o crónica reagudizada en los Estados Unidos, intentamos contestarnos si es un problema al que identificamos claramente o jerarquizamos en tiempo real en nuestros pacientes internados descompensados. La realidad es que este estudio da datos muy interesantes. La Cube de Compensate Heart Failure Nation Registry, la DIR, nos dice que el 30% de los pacientes que se internan con historia al menos de disfunción renal. Es decir, están entre la injuria y la falla. El 21%, más de 2 miligramos de creatinina. El 17% de los pacientes tienen un clearance menor a 90 mililitros por minuto y el 9% tienen más de 3 miligramos de creatinina. El punto está en que concretamente todos estos parámetros empeoran con la internación, dando lugar a pacientes que se van de alta frecuentemente en peso seco, pero a los cuales agregamos un componente prerrenal de disfunción que definitivamente perjudica su futura respuesta a los diuréticos y claramente su pronóstico. ¿Cómo identificar mediante terapéutica el volumen extravascular de nuestros pacientes sin hacer daño? ¿Cómo condicionar el exceso de agua en nuestros pacientes? El efecto del mismo diurético en el mismo paciente no es siempre el mismo en el curso del tiempo. El diurético gasta dinero para tener efecto y el dinero que gasta el diurético definitivamente es el sodio, ¿sí? Dijimos que
el efecto sucesivo de las sucesivas dosis de diurético, cualquiera sea esta, va a tener directamente relación con el volumen, con el porcentaje de sodio expoliado a lo largo de las sucesivas dosis de diuréticos, generando una autorresistencia por haber gastado ese dinero que tiene el diurético para arrastrar agua hacia la orina, no reabsorber ese agua, que es básicamente el sodio. Entonces, ¿por qué no medimos el sodio que negociamos con los diuréticos? Y entonces aquí está el estudio ENACT Heart Failure, probablemente uno de los mejores estudios que aparecieron en los últimos 10 años en función del manejo de pacientes con diuréticos, que fundamentalmente habla de eficacia y de un tratamiento protocolizado y estandarizado en insuficiencia cardíaca comparado con un tratamiento no protocolizado. ¿Sí? Y básicamente lo que aquí entra en juego es el uso del sodio urinario. Fue un estudio internacional, multicéntrico, que comparó el estudio estandarizado en cada centro, típico de cada centro de los protocolos diuréticos, con un protocolo bien marcado. El endpoint primario fue la natriuresis después de un día, es decir, cuánto sodio había gastado un esquema y otro de, de diuréticos, cuánto sodio había gastado, cuánto sodio había generado en orina ese tipo de protocolos. Entonces, básicamente, el primer bolo de diuréticos de ASA, furosemida, se administró al doble de la dosis oral de mantenimiento con un máximo absoluto de 200 miligramos de furosemida. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que un paciente ingresa con una dosis diurética X vía oral, por ejemplo, de 40 miligramos vía oral. En el paciente congestivo se inició una dosis de 80 miligramos de furosemida vía oral o endovenosa, hasta en esta primera etapa un tope de furosemida de 200 miligramos. A las 2 horas se obtuvo una muestra aislada de orina para medir el sodio urinario desde que empieza el protocolo. La respuesta al primer bolo se evaluó mediante sodio urinario que fuera menor a 50 mililitros por milimoles por litro y una diuresis objetivo de al menos 100 mililitros por hora. Se administró entonces un segundo bolo de diuréticos a las 6 o 12 horas del primero. Si el sodio urinario y la diuresis superaban los objetivos predeterminados, estos objetivos, ¿sí? Sodio urinario menor a 50 y diuresis menor a 100, ¿sí? Si el sodio urinario y la diuresis superaban los objetivos primarios, el segundo bolo se administraba con la primera dosis del primero. Es decir, el segundo bolo se administraba sumándoselo a la primera dosis del primer bolo. Si el sodio urinario o la diuresis estaban por debajo de este objetivo, se indicaba escalonamiento del esquema diurético. El escalonamiento del esquema diurético consistía en duplicar la dosis del diurético de ASA hasta un máximo de 200 miligramos de furosemida o agregar una tiazida si ya se había alcanzado una dosis de 200. Tras un día de tratamiento, la respuesta diurética se reevaluaba mediante el volumen urinario. Si el paciente en 24 horas tenía una diuresis mayor a 3.000 mililitros, a 3 litros, se repetía el esquema de 2 veces al día. En caso contrario, el tratamiento se volvía a escalar y repetir 2 veces al día. Este esquema vinculado al aumento de las dosis de furosemida cuando la natruria era mayor a 50,
básicamente generó una diuresis, una natriuresis acumulativa bastante mayor que un protocolo estándar, que cualquier otro protocolo que usara cualquiera de los centros que participaban. Entonces, la conclusión es que dosificar la dosis diurética controlando el sodio urinario es una guía adecuada para el manejo de insuficiencia cardíaca en pacientes descompensados. Ahora bien, más allá de la economía del sodio, de la cual vamos a seguir hablando, porque es central en los diuréticos, nosotros podemos preacondicionar o modificar el balance de agua del paciente actuando sobre el filtrado glomerular. Entonces, nosotros debemos tener presente que la cápsula de Bowman tiene una presión hidrostática de 55 milímetros de mercurio, que es la presión diastólica sanguínea en la cápsula de Bowman. Esto tiende a transportar agua del mundo sanguíneo al mundo urinario por propia presión sanguínea. Pero que de este lado, del lado urinario, ya hay agua, con lo cual hay una presión hidrostática dentro de la cápsula, que es de 30 y que se contrarresta a la presión de 55 milímetros de mercurio que intenta expulsar agua de la cápsula de Bowman al mundo urinario. Es decir, forma una barrera para que no todos los 55 entren, si a estos 55 les tengo que restar 30 para entender cuántos entran, es decir, quedan 25. Pero también dentro de la sangre que está en la cápsula de Bowman hay proteínas, ¿sí? Esas proteínas tienen una atracción oncótica tratando de evitar que el agua que está en el flujo sanguíneo pase al flujo urinario. Es decir, que a los 55 no solo le tengo que restar los 30 de la presión hidrostática de la cápsula, sino que tengo que restarle los 15 de la presión oncótica que hay dentro de la sangre glomerular. Esto hace que finalmente, como concepto central, la presión de filtrado neta en el glomérulo sea solo de 10 milímetros de mercurio. Es decir, toda la diuresis que nosotros producimos se produce mediante un gradiente muy sensible, muy vulnerable, que es de solo 10 milímetros de mercurio neto. Repito, 55 que salen, 30 que impide que salgan más, 15 que hacen que se quede el agua dentro de la cápsula de Bowman, 30 menos 55 menos 30 menos 15, 10 milímetros de mercurio de gradiente neto de filtración. Extremadamente vulnerable, extremadamente sensible. En cuanto a la cápsula de Bowman, fundamentalmente filtra el clíderes de creatinina, 125 mililitros por minuto, y aquí el resultado urinario es absolutamente isosmótico al de la sangre. Pasan al mundo urinario todos los iones, pasan al mundo urinario toda la glucosa, pasa al mundo urinario toda el agua, pasa al mundo urinario todos los aminoácidos, ¿sí? Obteniendo una orina post-filtrado de tipo isotónico. Ahora bien, ¿cómo, cuáles son los mecanismos que controlan? Y vamos a repasarlos para poder entender cómo actuar con los fármacos diuréticos sobre los mecanismos de filtrado glomerular. Básicamente, lo que nosotros dijimos es que esta diferencia de presión es solo 10, pero hay mecanismos locales de regulación y mecanismos sistémicos. Los mecanismos sistémicos son fundamentalmente neurohormonales, y aquí tenemos la angiotensina 2, la hormona antidiurética, la adrenalina, el tromboxano y la adenosina. Mecanismos sistémicos neurovasculares que aumentan o reducen
el flujo plasmático renal a través de la vasodilatación o vasoconstricción de la arteriola aferente y eferente, y hay factores metabólicos locales. Estos son más interesantes. El primero es el feedback túbulo-glomerular, por el cual un aumento del cloro en la orina del túbulo contorneado distal genera una vasoconstricción de la arteriola aferente, reduciendo el filtrado glomerular. Otro mecanismo es endotelial y fundamentalmente la capacidad vasodilatadora del lecho glomerular mediante el óxido nítrico o vasoconstrictora mediante la endotelina. Finalmente hay un fenómeno de autorregulación miogénica vinculada a la presión de perfusión de la arteria renal. En este último punto quería hacer un hincapié particular, porque con frecuencia la resistencia a los diuréticos no es culpa ni del riñón, ni del sodio, ni de los diuréticos en sí, sino que es un punto en el cual cuando un paciente tiene menos de 50 de presión arterial diastólica, el mecanismo de autorregulación renal se pierde. Dicho de otra manera, la perfusión, el filtrado glomerular renal se mantiene constante entre los 80 y 200 de presión arterial media. De tal forma que por debajo de los 80 empieza a caer, siendo crítico por debajo de los 50, aquí se pierde filtrado glomerular, y por arriba de los 180 de presión arterial media hay un fenómeno que se denomina hiperfiltración, con una fuerza tan grande hidrostática de los vasos de la cápsula de Bowman que permiten o inducen un aumento de la filtración con pasaje inclusive de algunas proteínas y proteinuria en orina. ¿Cómo medir el filtrado glomerular? Todos conocemos la creatinina, un derivado de la fosfocreatina, y todos calculamos el clearance de creatinina. La pregunta es, ¿lo hacemos con eficiencia? ¿Mejoramos la creatinina de nuestros pacientes durante la internación? Y la realidad es que no, que frecuentemente en un paciente que está 15 días internado, nosotros generamos cambios importantes de la creatinina, dando de alta casi en el 35% de los casos a pacientes con una función renal peor de la que se internó. Entonces, con el dosaje de creatinina, ¿es que llegamos tarde? Definitivamente, aquí tenemos creatinina plasmática 0, 1, 2. Pero fíjense que cuando nosotros pasamos a una creatinina de 2, nosotros ya hemos perdido el 50% del filtrado glomerular. Es decir, si nosotros seguimos al paciente solamente con creatinina y no con filtrado glomerular, nos exponemos a la pérdida de la mitad del potencial de filtrado glomerular en nuestros pacientes cuando la creatinina superó a los 2 miligramos por ciento. Con lo cual, lo que tenemos que tener bien claro es que estas fórmulas de clearance son las que en realidad debemos emplear para el seguimiento de nuestros pacientes y no el dosaje neto de la creatinina. Para condicionar la diuresis podemos incrementar el filtrado glomerular o modificar la absorción tubular de sodio. ¿Cómo condicionamos el filtrado glomerular? Y aquí hay una discusión eterna en función de la capacidad diurética de la dopamina. Nosotros tenemos en cuenta que la dopamina fundamentalmente se transforma en noradrenalina actuando a través de receptores B1, beta 1, con efecto inotrópico positivo, cronotrópico positivo y potencial efecto arritmogénico, a través de receptores alfa, generando vasoconstricción, pero que existen
receptores dopaminérgicos 1 y 2 a nivel renal, condicionando los fenómenos de flujo plasmático renal. ¿Alguien sabe si la dopamina realmente modifica el filtrado glomerular? Y fundamentalmente, ¿el efecto diurético de la dopamina es verdad o es un mito? ¿Qué pasa con la dopamina a dosis diuréticas? Hay un estudio que en realidad no intentó evaluar esto, sino que intentó poner en el mercado el neseritide, que es NP recombinante humano, que comparó neseritide contra dopamina y a su vez contra placebo. Y fundamentalmente no encontró en este estudio, ¿sí? El Rose, no encontró una diferencia significativa en la diuresis de 72 horas ni cambios en la cistatina C como marcador renal con el efecto de la dopamina. A pesar de eso, en la práctica clínica, todos hemos visto, especialmente en pacientes con natruria reducida, en pacientes hiponatrémicos, que la dopamina tiene un efecto diurético. ¿Qué dice la fisiología? La fisiología dice que la dopamina tiene receptores DA1 que se activan con una dosis de dopamina entre 0.5 y 3 gamas kilo-minuto, receptores B1, es decir, beta 1, que se activan cuando la dosis de dopamina está entre 3 y 5, y los receptores alfa se activan recién con dosis de dopamina de más de 10 gamas kilo minuto. Pero la realidad es que estos receptores dopaminérgicos de tipo 1 están a nivel renal generando fundamentalmente vasodilatación de la arteriola aferente y entonces generando un aumento del flujo plasmático renal y generando un aumento de la diuresis. Estos receptores dopaminérgicos renales vasodilatan los pequeños vasos renales y no solo los pequeños vasos renales, sino también los vasos mesentéricos, especialmente en pacientes con disfunción renal, con un rifle que es fundamentalmente L y E, la dopamina a dosis diurética tiene un efecto clínico vasodilatador central. Según la biblioteca Cochrane, ¿sí? Según Barrington y Bryan, la dopamina fue capaz de incrementar la diuresis, pero sin pruebas en cuanto a la mejoría de la creatinina sérica de estos pacientes. En insuficiencia renal aguda, la dopamina incrementa el flujo plasmático renal, mejora la filtración glomerular, aumenta el flujo urinario y promueve la natriuresis. Entre 0 y 0,5 y 3 gamas kilo minuto se produce la vasodilatación intrarrenal por activación de los receptores D1. Entre 3 y 10 gamas, la dopamina empieza a tener efecto alfa, con lo cual, si nosotros buscamos efectos diuréticos en un fármaco que termina teniendo efecto vasoconstrictor, no lo vamos a generar. Con lo cual, queda claro que la dosis entre 0.5 y 3, que no fue una dosis discriminada en el Rose, no se discriminó esta dosis entre 0.5 y 3 gamas kilo minuto definitivamente tiene un efecto diurético. El efecto diurético de la dopamina no solo se da por un efecto directo dopaminérgico, sino que la dopamina bloquea la reabsorción de sodio desde el mundo urinario al mundo sanguíneo, dejando el sodio en la orina. Esto ocurre en el túbulo contorneado proximal, con lo cual la dopamina a dosis diuréticas a través de sus receptores dopaminérgicos específicos genera natruria, deja el sodio en orina, el sodio arrastra el agua, generando un aumento de la diuresis. La dopamina reduce la absorción de sodio y agua en el túbulo contorneado proximal. Fármacos que incrementan el flujo plasmático renal. Cerelaxina y ularitide. La cerelaxina es una relaxina generada o fabricada por recombinación genética. ¿Y qué es la relaxina? La relaxina se produce en el cuerpo lúteo del ovario, la mama,
durante el embarazo y también en placenta, corion y decidua. Esta aumenta un 20% el volumen minuto cardíaco a partir del primer trimestre, aumenta el CRIES de creatinina un 30%, aumenta el flujo plasmático renal un 45%, y todo esto lo hace a través de la acción del óxido nítrico, que vasodilata la arteriola aferente, aumenta el pool de sangre que entra en el glomérulo, generando entonces un efecto de incremento diurético. En pacientes agudos se hizo el Relax Heart Failure Relaxing Trial Program, y básicamente en este programa se observó que se reduce la presión capilar pulmonar, que reduce la presión de la arteria pulmonar, no solo eso, sino que generó una reducción de la concentración de creatinina plasmática, urea, y un efecto hepatoprotector, reduciendo la incidencia de transaminasas. En pacientes crónicos, contra placebo, no hay un dato importante respecto de los cambios de urea y de creatinina, pero sí hay una reducción relativamente aceptable de la mortalidad. Este es el último artículo que se publicó sobre serelaxina en 2025, en julio del 2025, donde se documenta que la serelaxina en insuficiencia renal aguda tiene un efecto protector de múltiples órganos, entre ellos riñón e hígado. El estudio Relax Heart Failure mostró mejoría en la disnea, reducción del empeoramiento de insuficiencia cardíaca y una aparente disminución de la mortalidad a 180 días, lo que posicionó a la serelaxina como una terapia promisoria. Actualmente no hay estudios confirmatorios y es por eso que la relaxina no está todavía incluida en las guías. Otro fármaco que puede aumentar el flujo plasmático renal es el ularitide. ¿Y qué es el ularitide? El ularitide es nada más que el urodilatín, ¿sí? Que es una especie de ANP y BNP producida por el riñón, que a través del aumento del GMP cíclico bloquea la reabsorción de sodio a nivel renal. Sintetizado por el túbulo contenedor distal, es excretado al lumen tubular e inhibe la reabsorción de sodio vía GMP cíclico. Esto tiene un efecto diurético y por ende natriurético importante. No hay diurético, no existe diurético que haya demostrado la reducción de mortalidad en pacientes congestivos. No hay estudios que se hayan publicado de ningún diurético con reducción de mortalidad, a pesar de lo cual nosotros seguimos utilizando diuréticos en función de la evidencia clínica cotidiana de la capacidad de congestiva de estos fármacos. El ularitide, fundamentalmente, básicamente mejoró el índice cardíaco, incrementándose con la dosis, y redujo el consumo de oxígeno miocárdico, pero no presentó en los trabajos publicados referidos a mortalidad una reducción significativa de mortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca aguda. Bien, dejemos el glomérulo y avancemos hacia el túbulo contorneado proximal. ¿Cómo nosotros podemos condicionar el volumen corporal total de agua actuando sobre el túbulo contorneado proximal? Y fundamentalmente tenemos diuréticos de tipo osmótico y diuréticos bloqueadores de la anhidrasa carbónica. En el túbulo contorneado proximal yo tengo que se recuperan el 65% del agua por osmosis, así como el 65% del sodio y del potasio, el 100% de los aminoácidos y el 100% de la glucosa. Esto se hace por absorción y por secreción. Fundamentalmente, el primer motor inmóvil para todo esto es la bomba de sodio y potasio.
Esta bomba de sodio y potasio permite que el sodio que está dentro de la célula epitelial tubular renal sea bombeado hacia afuera, hacia el plasma, dejando poco sodio en la célula epitelial renal. Esto es lumen urinario, esto es el lumen sanguíneo. Esta es la célula renal. Entonces, con gasto de energía, la bomba de sodio y potasio expulsa sodio y mete potasio a la célula renal, generando poco sodio dentro de la célula. Al generar poco sodio dentro de la célula, hay mucho más sodio en orina que dentro de la célula. Todo porque la bomba de sodio y potasio expulsó con energía el sodio. Este poco sodio dentro de la célula genera un gradiente, mucho sodio en orina, poco sodio dentro de la célula. El sodio va a tender a entrar intercambiándose con protones. El sodio va a tender a entrar cotransportando glucosa. El sodio va a tender a entrar cotransportando aminoácidos. Es decir, la glucosa se recupera por este gradiente de sodio y los aminoácidos se recuperan por este gradiente de sodio. El 65% del sodio urinario es recuperado en el túbulo contorneado proximal gracias a esta bomba de sodio y potasio que con gasto de ATP saca 3 moléculas de sodio hacia la sangre y mete 2 moléculas de potasio al citosol de la célula renal. Bien, hablemos de los diuréticos osmóticos. Estos diuréticos osmóticos actúan ya no por el sodio, sino por una fuerza osmótica particular, incrementando la osmolaridad de la orina y arrastrando con este incremento de osmolaridad agua hacia la diuresis. Fundamentalmente, dentro de los diuréticos osmóticos más importantes tenemos la glucosa. La glucosa se reabsorbe a una tasa de 320 miligramos por minuto. Es decir, los riñones normales son capaces en un minuto de reabsorber hasta 320 miligramos por minuto. ¿Cuántos son 320 miligramos por minuto? 180 miligramos de glucemia. Es decir, dicho de otra manera, cuando yo tengo 180 miligramos de glucemia, cubro, tolero, saturo la capacidad renal de reabsorber más glucosa. ¿Por qué? Porque hasta 320 miligramos por minuto el riñón, el túbulo contenedor proximal, puede reabsorber. Por arriba de 180, con 181 miligramos de glucemia, supero la capacidad renal de absorber hasta 320 miligramos por minuto y empiezo a tener glucosuria. Empiezo a tener glucosa en orina que, gracias a su poder osmótico, recordemos que la molaridad efectiva es 2 por sodio más glucosa, gracias a su poder osmótico, genera lo que se denomina diuresis osmótica por glucosa. La disfunción facilitada de glucosa se da por generación de gasto de energía. ¿Por qué? Porque esta glucosa ingresa cotransportada con el sodio. Yo vacié de sodio la célula renal con la bomba de sodio y potasio, tengo poco sodio en la célula, mucho sodio en la orina, el sodio se agarra de la mano con la glucosa y ingresa glucosa a la célula renal que posteriormente es desviada al sistema vascular. Y aquí entran los receptores SGLTT, los receptores de sodio y glucosa del túbulo contorneado proximal. Los receptores renales son los SGLT1, los receptores de sodio-glucosa en el túbulo, en la parte proximal del túbulo renal, mientras que los SGLT2 se dan en el segmento proximal del túbulo contorneado distal.
Entonces, ¿cómo puedo yo condicionar el volumen total de agua? Simplemente bloqueando estos canales cotransportadores de sodio y de glucosa. Entonces voy a bloquear los receptores GLUT para que ya la capacidad de absorción de glucosa ya no sea 320 miligramos por minuto, sino baje a mucho menos. Al bajar mucho menos la capacidad de reabsorción, la glucosa queda forzosamente en la orina. Y entonces empiezo a tener un proceso que se llama diabetes. Diabetes significa pasar a través, a través y betes, correr, correr a través. El paciente toma agua y por tener una osmolaridad aumentada en orina, ese agua es inmediatamente orinada. El agua pasa a través del paciente. ¿Cómo condicionar terapéuticamente el túbulo contorneado proximal? Fármacos que interfieren en la reabsorción de glucosa. Si yo bloqueo estos canales SGLT2, fundamentalmente lo que yo voy a generar es natriuresis inicial leve a moderada, diuresis osmótica por glucosuria, reducción del volumen plasmático e intersticial, disminución de la presión capilar pulmonar y venosa, descenso de la precarga y poscarga cardíaca, mejoría de la eficiencia energética miocárdica, recuperación parcial del feedback glomérulo tubular reduciendo la hiperfiltración, y en insuficiencia cardíaca su efecto descongestivo es complementario a los diuréticos de asa y puede reducir la resistencia diurética. También potencian la respuesta natriurética y favorecen mayor llegada de sodio a los segmentos distales de la nefrona. Entonces aquí tenemos la dapaglifosina, la empaglifosina, como bloqueantes de los canales de sodio, que serán revisadas oportunamente en materia de insuficiencia cardíaca en función de su rol para la descongestión y en función de su relación con la furosemida para la descongestión de estos pacientes. Todo este tema lo vamos a ver más en profundidad un poco más adelante. Otro diurético osmótico es el manitol, que todos ustedes conocen, fundamentalmente y reduce el volumen de edema cerebral. Es indicado también en estados oligúricos, siendo contraindicado en pacientes anúricos severos. El manitol se indica en el edema cerebral, en la hipertensión endocraniana, sin hemorragia, en la hipertensión intraocular, y en la expansión transitoria de volumen extracelular por hiponatremia, cefaleas, náuseas y vómitos. Indicaciones: evaluación diagnóstica de oliguria aguda, prevención de fallo renal agudo, excreción de toxinas, por ejemplo, en cuadros en los cuales hay hemólisis marcada y la hemoglobina, que tiene 100 Daltons liberada al plasma, corre el riesgo de tapar las fenestras de la cápsula de Bowman, generando insuficiencia renal aguda por toxinas, reducción de presión intracraneal y disminución de la nefrotoxicidad por cisplatina. Contraindicaciones y precauciones. El manitol está contraindicado en los siguientes casos: pacientes con anuria, congestión pulmonar severa, deshidratación grave, edema no debido a enfermedad renal, hemorragia intracraneal activa. Bien, ¿dudas, preguntas hasta aquí? Paramos 5 minutos. Se trata de La Paz, ¿sí? La ciudad más importante de Bolivia, sin ser la capital, está a 3.600 metros de altura y el Alto, el aeropuerto, está a 4.100 metros de altura. Paciente masculino de 14 años, estudiantes de secundaria, procedentes residentes de la ciudad de La Paz, particularmente del Alto, 4.090 metros sobre el nivel del mar, sin antecedentes médicos de importancia.
Realiza un viaje a la localidad de Palos Blancos, que está solo a 500 metros de altura, esto es en Santa Cruz de la Sierra, durante 15 días en las vacaciones de invierno. Al retornar al alto, a 4.000 metros, por vía terrestre, presenta un cuadro clínico de 2 horas de evolución caracterizado por malestar general, palidez, náuseas que conlleva vómitos, tos productiva con expectoración mucosa que se torna rojiza, ¿sí? Asalmonada, por lo que es admitido en urgencias y posteriormente en la unidad de terapia intensiva. Al ingreso, taquipnea 55 por minuto, saturación periférica del 30% sin aporte de oxígeno, que llega al 70% con una FiO2 del 28% y bolsa de reservorio. Se procede a intubación orotraqueal y se extrae abundante cantidad de material asalmonado o espulmoso. Luego se conecta a un ventilador mecánico y se inicia ventilación protectora pulmonar. Gasometría, antes de ser intubado. Gases arteriales. pH 7,39, PO2 de 34, PCO2 de 19, bicarbonato de 18, con una saturación del 55%. Antes de ser intubado, el paciente claramente estaba en un distrés respiratorio del adulto catastrófico. Recordemos que más de 300 de PAFI es normal, entre 200 y 300 es injuria pulmonar, entre 200 y 100 es distrés respiratorio del adulto y por debajo de 100 es distrés catastrófico. Durante la hospitalización el paciente recibe dexametasona 8 miligramos intravenosa cada 12 horas, acetazolamida 250 miligramos por sonda nasogástrica cada 12, sildenafil con el objetivo de generar vasodilatación pulmonar 50 miligramos por sonda nasogástrica cada 12 y vitaminas. Permanece en unidad de terapia intensiva durante 48 horas. El paciente lo que está sufriendo claramente es un pulmón de altura. El control gasométrico intratratamiento muestra pH 7,36, PO2 de 142, PCO2 de 23, bicarbonato de 19, la saturación sube al 98,5% y el PAFI a 355. Fue desconectado y extubado del ventilador mecánico con éxito a las 72 horas para llevarlo a la sala común. La ecocardiografía transtorácica descarta alteraciones fisiológicas y anatómicas cardíacas. Esta prueba se realizó 48 horas después del ingreso porque en el momento de la hospitalización el equipo con el cual se realizaba la prueba no estaba disponible. Electrocardiográficamente lo que muestra es S en D1, Q en D3 y T plana en D3, con lo cual claramente el paciente estaba sufriendo un cor pulmonale agudo por aumento de resistencias pulmonares por hipoxia, con infiltrado algodonoso. Esta es la placa de tórax del paciente antes de ser dado de alta de la terapia intensiva. Entonces, ¿cómo condicionar terapéuticamente el túbulo contorneado proximal para ayudar a pacientes como este? Fundamentalmente aquí entramos en, en la economía del bicarbonato en este tipo de pacientes. Y entramos a hablar de inhibidores de la anhidrasa carbónica como la cetazolamida, que fundamentalmente se utiliza en pacientes con alcalosis metabólica, hipocalemia, hipercloremia, parestesias y piedras renales. La anhidrasa carbónica es una enzima que está en el ribete en cepillo del túbulo contorneado proximal y que tiene como característica central la de sintetizar fundamentalmente bicarbonato. Al sintetizar bicarbonato, alcaliniza el medio intracelular por eliminación de protones. Básicamente,
es la acetazolamida, el diurético bloqueante de la enzima de la anhidrasa carbónica que se utiliza en estos casos en particular. No, no solo para la prevención del pulmón de altura, sino para el tratamiento, por ejemplo, del glaucoma, bloqueando la producción de líquido ocular y reduciendo su presión. La acetazolamida se utiliza en edema por insuficiencia cardíaca congestiva, en edemas de origen medicamentoso, en cuadros de retención hidrosalina, en en glaucoma de ángulo abierto, en glaucoma crónico simple y en glaucoma secundario. ¿Por qué sirve la acetazolamida en estos casos? Y aquí básicamente hay una paradoja fisiológica muy interesante. ¿Qué objetos pueden imaginar ustedes que sean capaces de generar una sombra cuadrada y una sombra redonda al mismo tiempo? La acetazolamida puede generar beneficios por un fenómeno que se denomina paradoja del pH. ¿Qué hace la acetazolamida en el tratamiento y la prevención de el pulmón de montaña? Fundamentalmente la acetazolamida lo que genera es una acidificación, dado que bloquea la enzima productora de bicarbonato, la anhidrasa carbónica, acidifica el medio intracelular. Acidificando el medio intracelular, genera un pK torcido a la izquierda, genera una acidificación del medio que reacostumbra por pK a todo el circuito enzimático productor de energía, haciéndolo eficiente, lenta y progresivamente, incluso en condiciones de acidosis. De tal forma que cuando la acidosis aparece, ese sistema metabólico está preparado para trabajar con pK más bajo porque he bloqueado la producción de bicarbonato y he acidificado el medio intracelular, y no se produce sufrimientos por hipoxia, no se produce la puesta en marcha de todo el sistema de citoquinas que va a aumentar la permeabilidad del tejido pulmonar y el edema agudo de pulmón no cardiogénico propio del pulmón de altura. De tal forma que la acetazolamida es un método para preacondicionar pacientes que del llano vuelven a una altura superior a los 2.500 metros. Es un diurético inhibidor de la anhidrasa carbónica y su mecanismo de actúa no es absolutamente claro, pero se queda muy fuerte la hipótesis de que hay una acidificación progresiva del medio intracelular, generando una acidificación que paradójicamente es beneficiosa, y entonces se habla de el pH paradox. La acetazolamida es un fármaco viejísimo que volvió a entrar en vigor hace un par de años con el estudio ADVOR para insuficiencia cardíaca. Acetazolamide in decompensate heart failure with volume overload. Acetazolamida en insuficiencia cardíaca descompensada con sobrecarga de volumen. El ADVOR Trial. Básicamente fue un estudio doble ciego en 30 hospitales de Bélgica, en pacientes todos con insuficiencia cardíaca con más de 1000 de BNP, alta dosis de diuréticos, que fundamentalmente se diseñó comparando acetazolamida intravenosa 500 miligramos día más diuréticos de asa intravenosa versus placebo más diuréticos de asa estándar. Es decir, aquí la variable comparativa fue la acetazolamida. Resultado primario. El objetivo principal fue lograr descongestión exitosa a 72 horas, definida como la ausencia de edema significativo, derrame pleural o ascitis sin necesidad de intensificar el tratamiento. Resultados principales.
El 42,2% de los pacientes tratados con acetazolamida tuvo descongestión exitosa, mientras que solo el 30% de los pacientes tratados con placebo más diuréticos intravenosos estándar. Hallazgos secundarios: mayor natriuresis y diuresis temprana, menor duración de la internación de 8,8 a 9,9 días, beneficio consistente tanto en fracción de eyección ventricular izquierda reducida como preservada. El efecto pareció ser más marcado en pacientes con bicarbonato elevado y menor función renal. Limitantes del estudio: excluyó pacientes en shock cardiogénico, en pacientes hipotensos con acidosis significativa y pacientes que tenían uso concomitante de bloqueantes de los canales de sodio y glucosa. Entonces, los pacientes con acetazolamida tuvieron una descongestión más rápida, menor tasa de reinternación y una vez más vemos que los diuréticos no evalúan mortalidad de manera significativa. Impacto clínico actual del ADVOR Trial. El ADVOR reinstaló el interés por la estrategia de bloqueo secuencial de nefrona en insuficiencia cardíaca aguda congestiva. Actualmente la acetazolamida es considerada un coadyuvante útil en la congestión persistente, especialmente en pacientes con alcalosis metabólica o respuesta insuficiente a diuréticos de ASA, refractarios a la furosemida, aunque no reemplaza las tiazidas a la metolazona en resistencia diurética severa. Muy bien, gracias por su atención.